Hasta las 17, Nunca es tarde, con Adrián Noriega, por Nacional. Hablábamos recién de esta amenaza de Teherán, sobre todo publicada en el Tehran Times, y justo nuestra producción me dice que ya está con posibilidades de dialogar con nosotros Horacio Lutzky. Horacio es abogado, periodista, es uno de los autores del libro de una serie que nos encantó, una obra maestra realmente, Yossi, el espía arrepentido, junto con la periodista también Miriam Lewin. Hola Horacio, Adrián Noriega te saluda en Nacional, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos por estas horas. Bueno, en principio es la primera vez que puedo felicitarte, me encantó la serie, por la parte que les toca, a vos, a Miriam, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en Yossi? Si se puede hacer un el- porcentaje, ¿no? en la serie hay un 75% de realidad. Después hay agregados que son muy picantes, muy interesantes, muy atractivos. Por supuesto que tienen que tenerlos para hacer una ficción en términos televisivos, pero el eje central es el que volcamos en el libro con Miriam Lewin, una investigación de más de 10 años, Mm. y lo grave, en mi parecer, es que, por un lado, la serie, por supuesto, ha gustado mucho, ha tenido éxito, pero el caso real no ha tenido un correlato, en mi parecer, suficientemente serio a nivel de investigaciones judiciales. Y hoy estamos a 30 años del atentado a la AMIA, bueno, en una situación de impunidad, particularmente en todo lo que tuvo que ver con la realización local, la pista local, ¿no? Y vos Adrián, recién mencionabas un episodio de estos últimos minutos, que está circulando como una amenaza en un periódico oficial iraní. Vos Mm. sabés que yo tengo un libro posterior que se llama La Explosión, también basado en documentación real, ¿no? Ujú. Y estaba repasando que unas semanas antes del atentado a la AMIA hubo una amenaza similar, en algún sentido, que hizo el líder espiritual de Hezbollah, Fadlallah, el 27 de mayo de 1994, y que mencionaba directamente a la Argentina. En un sermón de los viernes en los suburbios de Beirut, afirmó en ese momento, a raíz del secuestro por Israel de un líder integrista llamado Mustafa Dirani, y te leo textual, dijo: la resistencia tiene mucho oxígeno, el enemigo ha dicho que tiene la mano muy larga, pero los combatientes musulmanes han probado, luego del atentado de Abbas Musawi, este fue un atentado, te aclaro, fue un asesinato previo al ataque a la embajada, ¿no? Que Mm. sus manos pueden llegar a Argentina, dijo. El frente se ha extendido a todo el mundo y la batalla se desarrollará a lo largo del tiempo. Así que estas amenazas, bueno, son para tomarlas con atención, ¿no? Ahora, te pregunto, Horacio, ¿por qué crees que se eligió a la Argentina en ese momento? Ya se sabe, aunque la justicia es injusta con el caso AMIA, porque no se termina de establecer exactamente todo el grado de responsabilidad, de cadena de responsabilidades y demás, Exacto. pero ya se sabe que hay conexión local, que hubo participación de Irán, hasta ahí más o menos sabemos. Ahora, después de todo lo que elaboraste vos con el tema, vos, Miriam, ¿por qué la Argentina? En ese momento yo siento que estábamos como, no sé, en una lista de prioridades, imagino, no en primer lugar, pero ¿por qué aparecimos nosotros como un foco y después finalmente como un proyecto de atentado y después se concretó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué Argentina? Bueno, esas son las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Qué estaba pasando entre 1991 y 1995? ¿Qué promesas había hecho Carlos Menem para llegar al poder? ¿Quiénes fueron sus aportantes de campaña con más de 40 millones de dólares? ¿Y qué había prometido? Todo esto está
largamente documentado. A ver, pero Hay decilo con nombre y apellido. ¿Quiénes fueron sus aportantes de sus campaña? aportantes de campaña, entre otros, fueron la Libia de Gaddafi, fue Siria, hubo aportantes iraníes, hubo en general financistas vinculados a todos los factores que estaban abiertamente enfrentados en situación de guerra o enemistad con Israel, bajo promesas de que Menem, cuando arribara al gobierno, iba a suministrar implementos nucleares a Irán. De hecho, hubo un barco que estuvo a punto de salir y fue parado por el embajador norteamericano. De hecho, el misil Cóndor fue reclamado por Gaddafi en presencia de Cavallo ya cuando eran gobierno, y se generó un malestar tremendo, y Menem no solo no cumplió con esas promesas, no solo no devolvió el dinero, sino que se plegó en un giro de 180 grados a ser el mayor socio de Estados Unidos en la región, en lo que se conoció, recordarás, como las relaciones carnales, el envío de naves a la guerra del Golfo, canceló el proyecto Misil Cóndor por cadena nacional en ATC, hizo su primer viaje a Israel, donde él se ofreció como supuesto mediador por la paz, y la verdad que Hafez el-Assad, entre otros, lo último que querían es que ese fuera el papel de Menem. Se procesó acá a Mira Yomas, la cuñada presidencial, por un escándalo que fue conocido como el narco gay o Yoma Gay, y Amira Yoma era una referente central del gobierno sirio. Monser Alcázar estaba en Buenos Aires, hoy está preso, pero era el zar del narcoterrorismo y del contrabando de armas. Entraba a Casa Rosada como Pancho por su casa dentro de estos acuerdos previos, porque Monser Alcázar era una punta del contrabando de armas. Te acordarás también de ese tema, de esos mismos momentos. Carlos Menem después, mucho después, llegó a estar detenido brevemente por el tema del contrabando de armas. Bueno, en ese contrabando de armas participaban agentes sirios, agentes iraníes, agentes croatas. Ahora, cuando Irán, Hezbollah, deciden responder y golpear contra Israel, Argentina era el lugar apropiado, porque eran como matar dos pájaros de un tiro, es decir, un atentado a varias bandas. Por un lado, contra Menem mismo. Por otra parte, aquí existía una evidente infiltración de servicios sirios en migraciones, en las fuerzas de seguridad. Parece mentira, ¿no? Pero si nos remontamos a los años 90 y repasamos incluso los diarios, vamos a ver que había un jefe de aduanas, que era Ibrahim al-Ibrahim, que no sabía ni hablar castellano. Era el esposo de Amira Yoma. Bueno, en realidad era un agente, un oficial de inteligencia sirio. Entonces, quiero decir, toda esa realidad que se trajo a estas latitudes... O sea que esa realidad vos lo adjudicás directamente a Menem y su política que trajo el conflicto, digamos, ese conflicto de Medio Oriente a la Argentina. Sin lugar a dudas, y eso explica algo que ahora ya lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que se conoció la semana pasada, pero que bueno, ya había sido acreditado acá a nivel local, que se desvió la investigación local y siria, de la llamada pista siria, porque en las primeras semanas los principales implicados tenían que ver con esa red que era muy cercana a Carlos Menem, y hubo una decisión política que se bajó al juzgado federal del juez Juan José Galeano, que era quien tenía el expediente, de que no se podía ir en esa dirección. Entonces, a partir del 1 de agosto de 1994, hubo una práctica sistemática de destrucción de pruebas de lo acontecido a nivel local. Digo a nivel burdo, es decir, a nivel de quemar constancias, desgrabaciones, se perdieron cassettes, desgrabaciones por duplicado en la CIDE y en la Policía Federal. Entonces, por eso es que hoy, 30 años después, sí, está lleno de indicios que apuntan hacia Irán y hacia Hezbollah, lleno de informes de inteligencia,
pero en lo que se llama un proceso criminal, judicial, vos no tenés acá lo que en cualquier investigación criminal debe existir, que son las constancias materiales del crimen en sí. Es decir, básicamente quiénes estuvieron, quiénes prepararon... Tengo dos preguntas más para hacerte. Te voy a pedir un minuto porque tenemos las noticias que llegan en 30 segundos y estamos en cadena con todas las radios del país. Estoy hablando con Horacio Lutzky, es uno de los autores, junto con Miriam Lewin, escribieron Yossi, el espía arrepentido, una serie fenomenal que recomendamos para aquellos que no la hayan visto todavía. Te quiero preguntar, más allá de la responsabilidad de Carlos Menem en el conflicto con Medio Oriente, ¿qué pasa con la triple frontera? ¿Por qué termina siendo de aquellos tiempos a esta parte un lugar de crecimiento, dicen, de las células terroristas de Medio Oriente? Y si la muerte del hijo de Carlos Menem también tiene que ver con esto, según la investigación de ustedes. Pero en un ratito, por favor, Horacio, no cortes. Dale, cómo no. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 15 en todo el país. El gobierno estima una recaudación de casi 2.000 millones de dólares con el blanqueo de capitales. Desde el Ministerio de Economía informa Gerardo Mazzocchi. El Ministerio de Economía tiene como proyección respecto al blanqueo de capitales que hoy reglamentó la Administración Federal de Ingresos Públicos una recaudación de aproximadamente el 0,3% del PBI. Esto equivaldría a un ingreso tributario de unos 2.000 millones de dólares. Así lo dejaron trascender fuentes del Palacio de Hacienda, que además aclararon que este impuesto especial de blanqueo prevé un esquema de tasas progresivas de 5%, 10% y 15% que la AFIP va a cobrar según el tiempo a que ingresen los contribuyentes que se adhieran a este blanqueo. El escalonamiento es más barato cuanto antes se formalice y está planeado para que se realice un ingreso rápidamente. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio. El gobierno chaqueño impulsa una ley para adherir al RIGI con el fin de atraer inversiones. Desde Radio Nacional Resistencia amplía la información Noelia Moreira. El coordinador de gabinete, Livio Gutiérrez, anunció el envío a la legislatura chaqueña de un proyecto de ley en adhesión al régimen de incentivos a las grandes inversiones nacional. La provincia del Chaco no solo va a adherir, sino que además todas las empresas que hagan inversiones en la provincia superiores a los 200 millones de dólares van a gozar de una exención del 100% sobre las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos, como también del impuesto de sellos para las operaciones de compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura. El proyecto será debatido en comisiones a la vuelta del receso invernal de la Cámara de Diputados. Noelia Moreira, Nacional Resistencia, tu radio. Internacionales. La corona británica anunció la renacionalización del sistema ferroviario. Lo afirmó el rey Carlos III en el discurso de apertura de la sesión parlamentaria del Reino Unido. Son medidas del nuevo gobierno laborista centradas en impulsar la economía. Además, anunció el compromiso a reformar los procedimientos de edificación y acelerar la construcción de viviendas a lo largo de todo el país. Datos del tiempo. En la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 55%, cielo ligeramente nublado. En Río Mayo, Chubut, temperatura 2 grados 6 décimas, humedad 93%, cielo cubierto. En Resistencia, Chaco, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 48%, cielo ligeramente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 1 décima, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos hoy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. Adrián Noriega está en Nacional, tu radio. Gracias por esperarnos, Horacio, muy amable. La pregunta pendiente tiene que ver con la triple frontera. Estoy hablando con Horacio Lutzky, es abogado, es periodista, docente universitario, es quien escribió para Sudamericana el de 2012 junto con Miriam Lewin el libro Yossi, el espía arrepentido. Surge de allí una serie de las más fenomenales que he visto en los últimos tiempos. Y nos pareció entonces con la producción que en estas fechas donde siempre se recuerda el atentado de la AMIA, nos parecía interesante hablar con alguien que haya investigado desde la ficción en un 70%, la serie responde a hechos reales. Y desde allí es que te pregunto, por el gran trabajo de investigación que hicieron con Miriam, ¿por qué la triple frontera, así como te pregunté por qué la Argentina? Y si consideras que la muerte de Carlitos Jr. también tiene que ver con lo mismo. Déjame empezar por lo segundo. La cuestión de la posibilidad de que Carlitos Menem fuera el tercer atentado, por supuesto, ya de por sí que exista como probabilidad, nos está situando en un clima de época donde todo este tipo de cosas eran posibles, ¿verdad? Yo te agrego un caso que sucedió por aquella época que también vinculada a todo esto, que fue la muerte de Lourdes Di Natale, ¿sí? Yo... Lourdes Di Natale, perdóname, era secretaria, ¿no? Era secretaria de Emir Yoma, era quien llevaba sus agendas, era quien en determinado momento quedó, fuera del circuito con problemas económicos y comenzó a hablar y comenzó a mostrar sus agendas vinculadas al tráfico de armas que organizaba el cuñado de Menem, y comenzó a mostrar las citas que hubieron con Montserrat Alcázar, a quien ya mencionamos antes, y Lourdes Di Natale, poco antes de morir en San Rafael Mendoza, le dijo a su papá que temía por su vida, y una vez estaba viendo un discurso de Carlos Menem, y le agarró un ataque de nervios, y mencionó la indignación, no solo por el tema de corrupción, sino dijo por embajada y por la AMIA, por las víctimas, y se quebró. Eso lo contó su padre antes de morir. Lourdes, con sus declaraciones, determinó justamente el procesamiento de Menem y el desbaratamiento de lo que había sido el contrabando de armas, pero acá es donde hay un punto de contacto con los atentados, que muy someramente te mencioné, porque en ese contrabando de armas, intervenían personajes absolutamente vinculados al terrorismo y que fueron situados acá en el microcentro de Buenos Aires. Y el contrabando de armas se concentraba a 15 minutos de la AMIA, en el puerto de Buenos Aires, en contenedores con miles de toneladas. Todo esto al día de hoy está absolutamente documentado. Es decir, a veces cuesta distinguir verdad de ficción. Estoy hablando de hechos absolutamente acreditados. Y cuando se hacían los despachos, que era en la misma época de los atentados, ahí fueron vistos personajes como Shabram, que era otro que respondía, que tenía lazos con el pueblo sirio, como Montserrat Alcázar, que estaba interesado también en el contrabando de armas a los Balcanes. Y lo que hay que preguntarse es, cuando hubo un cortocircuito por esto que mencionábamos antes, la traición de Menem a las promesas de campaña, con quienes le pusieron la tarasca para que llegue al poder. Cuando empiezan los gestos, cuando Montserrat Alcázar
le recrimina que es un traidor. Bueno, cuando empieza prácticamente una rotura de relaciones con Siria, porque estuvimos 3 años sin embajador en Siria, entre el 91 y el 95, porque estaban indignados. Menem, cuando hace su primer gira al exterior, quería visitar el pueblo de sus ancestros y Hafez el-Assad le dijo que no pudo bajar en Siria. Fue a Israel, fue a Yemen, pero estaba absolutamente en cortocircuito con todo ese mundo. Bueno, cuando deciden hacer una represalia, como decía antes, por episodios entre Israel y el sur del Líbano, y que Israel había matado a varios combatientes de Hezbollah y después había secuestrado a un alto dirigente de Hezbollah, el lugar ideal era hacerlo aquí. Y bueno, la secretaria de Mir Yoma tenía muchísima información y terminó cayendo por la ventana de su departamento en un proceso que se cerró como presunto suicidio, pero un gran investigador del diario La Nación, Jorge Urienberry, maestro de periodistas, entre otros, hubo algunos otros investigadores también, que absolutamente rechazan la posibilidad del suicidio, con una cantidad de pruebas, incluso yo tengo uno de esos materiales. Bueno, se cerró ese expediente. Ahora, respecto de Carlos Menem, yo no accedía, a diferencia de todos los otros casos donde sí pude compulsar las causas, incluso el atentado a la embajada, fui consultor en el juicio político de la embajada, a la corte menemista por no investigarlo, etcétera. En el caso de Carlos Menem me guío por, digamos, más que nada lo que se ha publicado, pero no me inscribo dentro de quienes piensan que fue un atentado. La realidad es que, bueno, Carlitos Menem era parte de un estilo de vida de los 90, muy al límite. Sí, yo porque hablaba con Zulema en aquellos años mucho, y Zulema siempre estuvo convencida de que había sido un atentado. Inclusive Carlos Menem durante muchos años dijo que no, y al final terminó diciendo que sí, que él creía en los últimos tiempos, ¿no? Que también había sido un atentado. Me llamó la atención, no sé si lo hizo porque estaba convencido o para darle la razón en el final a su exmujer Zulema, ¿no? No lo sé. Pero sí, hay una serie que lo refleja todo eso, ¿no? Por ahí lo habrás visto. ¿Sabés que te quería preguntar por último también, ya que sos tan amable, Horacio, si el caso Nisman crees que tiene que ver con esto también? ¿En qué sentido? ¿Si tiene que ver con...? Y si tiene que ver con AMIA, con Irán, con esta misma situación que llevó a tantas páginas oscuras de la Argentina, ¿no? Nos daría por una charla larga. Yo lo conocí, lo traté. Creo que hay 2 Nisman. Incluso vos mencionabas, y te agradezco los elogios para Yossi, el espía arrepentido. En el libro contamos que yo lo acompañé, lo llevé personalmente al espía arrepentido, a Yossi, a la Fiscalía de Nisman. Él hablé no lograba ubicarlo, fui directamente a la Fiscalía, él no estaba. Bueno, me pusieron en contacto telefónico, me dijo que estaba con un fuerte estado gripal y le tomaron declaración unos secretarios de él. Y la realidad es que, bueno, ni ese día ni los días siguientes se acercó a conocer este testigo que era el más relevante de los últimos años. Y bueno, 6 meses después apareció muerto, ¿no? En los últimos tramos, en mi percepción, Nisman estaba muy abocado a viajes internacionales, a conferencias, a exposiciones, pero mucho menos dedicado a lo que es la investigación local. Y esto, fuera de que yo lo percibí, lo denunciaron los familiares de las víctimas de memoria activa ya muchos meses antes, un par de años antes habían pedido que fuera removido Nisman. O sea que hay 2 etapas. Una primera donde incluso quiso acusar e investigar a los encubridores, y después hubo un giro que en mi opinión tiene que ver
con ciertos movimientos geopolíticos. Acá se mete mucho la geopolítica en lo pasado y en lo actual, ¿no? Así que bueno, daría para una larga charla. Qué loco todo esto, ¿no? Porque parece una película, pero todas estas cosas, ¿no? Inclusive vos ves Yossi, el espía arrepentido, que está muy bien hecho, y vos decís, pero estas cosas pasan, sí, y más todavía, y mucho más. Claro, no. Y uno vive, viste, uno vive enfrascado en su mundito, en su mundo, no sé, el nuestro, de ir a la radio acá, ver las Exacto. 2, 3 noticias, la gente en su laburo, los chicos, esto, viste, vivimos en un... Pero pasan muchas cosas, ¿no? Que nos pasan a veces por las narices y no las vemos. Son como dimensiones Sí, paralelas. tal cual, Incluso, tal cual. A mí lo que me pasa con esto, que por un lado es fantástico el éxito de la serie, pero llega un momento que parece que fuera como una linda película, una linda serie, una linda ficción, y yo tengo ganas de gritar, ¡ey, pero esto es muy grave! Y esto es algo esencialmente basado en la realidad, y no se profundiza, y sigue habiendo sótanos de la democracia, y sigue habiendo manejos absolutamente... Sí, por eso te digo, mirá, estoy leyendo Infobae, ahora dice, a 30 años del atentado, Irán amenazó a la Argentina, Teherán le hará lamentar su enemistad. No es una película, esto está pasando. No. Ahora, si queremos mirar, quitarle precio, bajarle el valor, ¿viste? Pero estas cosas pasan, no es que es una ficción. Y una reflexión más, todo esto que ha pasado con los manejos que se han hecho y que se han permitido para que haya impunidad, es un mal que se extiende al resto de los problemas sociales, porque si vos tenés un poder judicial en el que no podés creer, si tenés servicios de inteligencia que han hecho cualquier porquería, desde pagarle $400.000 a un preso para que mienta, con fondos reservados a Carlos Tejeldín, ¿no? Y eso bajo instrucciones del poder político, pero con la complicidad de jueces, de fiscales, de fuerzas de seguridad, incluso de dirigentes comunitarios. Si eso se hizo para una masacre de 85 personas, bueno, ¿qué cabe esperar para cualquier otro tipo de asuntos que pase por tribunales o por servicios de inteligencia, ¿no? Porque los que piensan que esto es como algo encapsulado, bueno, lamentablemente tengo para decirles que esto afecta a toda la sociedad, ¿no? Horacio Lutzky, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, al contrario, un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Abogado y periodista, hombre también de la universidad, docente, escribió con Miriam Lewin para Editorial Sudamericana Yossi, el espía arrepentido, una gran investigación de 10 años para determinar en este libro que después se hizo serie y que recomendamos. Estás escuchando Nunca es tarde, con Adrián Noriega y equipo, en Nacional. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Pamela Díaz, integrante del trío En Obra, y aquí quiero dejarles nuestra versión de